Muy buenas. Hoy voy a explicar un poco algunos de los puntos que nos quedan pendientes del tema de funciones. De hecho, hoy vamos a ver qué se entiende por punto de corte de una función con los ejes, qué se entiende por el signo de una función, qué entendemos por simetría de una función y por su periodicidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar primero por los puntos de corte de una función con los ejes. Fijaos en el ejemplo que os he puesto aquí ahora mismo. Aquí tengo una función, ¿vale? Una función que hace esta forma. Y si te das cuenta, esta función corta tanto al eje X como al eje Y. De hecho, corta el eje X aquí, aquí, aquí. Hay tres cortes con el eje X. Y corta el eje Y en un puntito, que sería aquí, ¿vale? Una función, por tanto, puede cortar el eje X, puede cortar el eje Y, puede cortar a los dos, o puede incluso no cortar a ninguno de los ejes, ¿vale? Es decir, imagina, por ejemplo, que tenemos una función que haga esto, tengo aquí esto, este eje X, eje Y, y haga una función, tenga este dibujo. Viene por aquí hacia arriba, no toca, viene de abajo hacia arriba, no toca. Esta función, por ejemplo, no cortaría ni el eje X ni el eje Y. Por tanto, como decía, una función no tiene por qué cortar a los dos ejes, ni mucho menos. En el ejemplo que estoy poniendo, sí. Bien, imaginaos que yo te digo ahora que me digáis cuáles son los puntos de corte con los ejes. Bueno, pues en este caso sería muy facilito, porque lo único que tenéis que decirme vosotros sería lo siguiente. Pondríais aquí corte con el eje X, ¿vale? Eje X se escribe así, o X, ¿eh? Bueno, pues el corte con el eje X, ¿cómo lo calcularía yo? Pues lo que haría sería lo siguiente. Y si os fijáis, el primer corte sería este. Como es un punto, tiene que tener dos componentes. Tiene que tener la componente X y la componente Y, es decir, longitud y altura. Entonces este punto sería el X menos 3 y altura 0, ¿no? Por tanto, el primer punto de corte sería el menos 3, 0. ¿Cuál sería el segundo punto de corte con el eje X? Pues este de aquí, ¿vale? Sería la X4 y su altura 0. Luego el otro punto de corte, voy a llamarlo R, para que no sea igual que una P, sería el 4, 0. Y el último punto de corte, voy a llamarlo S, sería el 6, 0. Luego tendríamos tres puntos de corte con el eje X, el menos 3, 0, el 4, 0 y el 6, 0. Vamos a hacer ahora los puntos de corte con el eje Y. Ponemos corte con el eje Y, que se escribe así también, OY, ¿vale? Bueno, pues en este caso solamente hay un único punto de corte con el eje Y, que sería este de aquí. Como punto que es, tiene que tener dos componentes, la X y la Y. Entonces ese punto, llamarlo M, su X valdría 0 y su altura sería 2. Bueno, pues así tendríamos los cuatro puntos de corte de esta función, tanto con el eje X como con el eje Y. Muy sencillo. Por tanto, si me dan el dibujo, es muy fácil decirme cuáles son los puntos de corte con el eje X y cuáles son los puntos de corte con el eje Y. ¿Cuándo suele ser un poco más difícil? Cuando no tengo el dibujo, cuando lo que me dan es su expresión analítica, es decir, la función tal cual. Pero si os fijáis un poco, y yo creo que en esto os fijéis, fijaos lo que ocurre o la forma que tienen los puntos de corte con el eje X. Os dais cuenta que siempre la segunda componente es 0, que en los tres puntos que acabamos de calcular, la segunda componente es 0. Y en el corte con el eje Y solo tenemos 1, pero si os fijáis lo que vale 0 es la X precisamente. Es decir, que para hacer el punto de corte con el eje X es la Y la que se nos hace 0, y para hacer el punto de corte con el eje Y es la X la que se nos hace 0, lo contrario. De hecho, esto lo vemos muy fácil en el dibujo, fijaos. Cuando una función corta el eje X, en ese preciso instante la altura, la Y, vale 0. ¿Os dais cuenta? Sigue subiendo, cuando vuelvo a cortar el eje X, la altura, la Y es 0. Bajo, vuelvo a subir, cuando corto el eje X, la altura de nuevo es 0. Por tanto, para hacer el punto de corte con el eje X, lo que vamos a ver es cuando la altura, es decir, cuando la Y vale 0. De forma análoga, cuando la función corta el eje Y, fijaos que en ese preciso instante es la X lo que vale 0, ¿vale? Cuando la función corta el eje Y es la X, esa distancia es la que valdría 0. Por tanto, si a mí en un ejercicio como el siguiente me dicen calcula el corte con los ejes de la función y me dicen y igual a x cuadrado menos 4. Bueno, pues ¿cómo hago yo esto? Vamos a ver. Empezaríamos, hacíamos puntos de corte con el eje X. Corte con el eje X. He dicho que para hacer los puntos de corte con el eje X, lo que vale 0 es la altura. Es decir, voy a ver cuándo la Y vale 0. Por tanto, lo único que tengo que hacer es venirme aquí y hacer que la Y valga 0. Por tanto, tendré que 0
sería igual que x cuadrado menos 4. Y resuelvo esta ecuación, en este caso muy sencillita, x cuadrado igual a 4, x sería la raíz cuadrada de 4, que como sabéis sería más y menos 2. Luego tiene dos puntos de corte, uno, la x2 y la altura 0, y otro, la x menos 2 y la altura 0. Y así tendría los dos puntos de corte calculados, porque como acabo de decir, para hacer los puntos de corte con el eje x, lo que tenemos que hacer es que la y vale 0. Entonces, lo único que voy a hacer yo es, cuando me pregunten que calcule los puntos de corte de la función con el eje x, voy a hacer que la y sea 0. Hago que la y sea 0 y resuelvo, ¿vale? Una vez que tengo la x, como la y es 0, eso no cambia, ¿vale? La y tiene que ser 0, pues para x2 y 0 será un corte, para x menos 2 y 0 será otro corte. ¿Cómo hacemos ahora el punto de corte con el eje y? Pues exactamente igual. Es decir, el corte con el eje y, ¿vale? En ese caso, de la función que tenemos al principio, en ese caso lo que vale 0 es la x. Entonces hacemos que la x sea un 0. Pero claro, si la x es 0 y sustituyo, tengo que la y sería 0 elevado a 2 menos 4. Os recuerdo que esta es la función, ¿vale? Entonces si la x vale 0, pues y sería 0 al cuadrado menos 4. Es decir, que me quedaría menos 4. Lo cual sería el punto de corte, voy a llamarlo R. Pues sería la x 0 y la y menos 4. Ya tendría el otro punto de corte. Ya tendría calculado todos los puntos de corte, tanto con el eje x como con el eje y, ¿vale? Entonces, para hacer los puntos de corte, cuando yo de una función os diga, calcúlame los puntos de corte con el eje x, hacemos que la y sea 0. Pongo aquí un 0 y resuelvo, ¿vale? Y cuando diga calcula el punto de corte con el eje y, hacemos que la x sea un 0. Pongo aquí un 0 y resuelvo. Os recuerdo que los puntos de corte con el eje x siempre la segunda componente tiene que ser 0 y el corte con el eje y es la primera componente la que vale 0. Bueno, ya tenemos entonces explicado un poco cómo se calculan los puntos de corte con los ejes. Vamos a dar un paso más, vamos a ver el segundo punto que hace referencia al signo de una función. El signo de una función es muy fácil, es simplemente decir dónde es positiva y dónde es negativa. Por ejemplo, si tenemos la función esta que acabo de poner aquí, voy a aprovecharla, ¿vale? La voy a copiar y voy a utilizarla. Nos vamos aquí al punto número 2, que sería signo. Y voy a pegar la función para utilizarla. Bueno, pues como decía, imaginad que tenemos esta función y os pido que me digáis el signo de esta función. Es decir, decirme dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Hombre, pues tampoco hay que ser muy lince para verlo, ¿no? ¿Dónde es positiva la función? Pues positiva, es decir, la y es positiva desde aquí hasta aquí y desde aquí en adelante. ¿Y dónde va a ser negativa la función? Hombre, pues negativa va a ser de aquí para abajo y de aquí a aquí, que está por debajo del eje y, ¿vale? Este es el eje y, esos son los valores que puede tomar la función. Todo lo que esté por encima es positivo, todo lo que esté por debajo es negativo. Entonces, hasta aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Por tanto, si me dan el dibujo, es muy fácil hablar del signo, porque diría que desde el menos infinito hasta el menos 3 sería negativa, o si lo queréis poner menor que 0, pues lo mismo. Desde el menos 3 hasta el 4 sería positiva, o mayor que 0, como queráis. Entre el 4 y el 6 sería negativa, o menor que 0. Y del 6 en adelante sería positivo, o mayor que 0. Los intervalos se cogen siempre abiertos. ¿Por qué se cogen siempre abiertos? Hombre, es que en el menos 3, por ejemplo, no es ni positiva ni negativa, es 0. Por eso solo es positiva hasta llegar al menos 3, pero sin ser el 3. Lo mismo le ocurre al 4 y lo mismo le ocurre al 6. No puedo decir que es positiva de menos 3 hasta el 4 y cogiendo el 4 cerrado, porque es que en el 4 cerrado no es positiva, en el 4 exactamente es 0. No tiene signo, ¿vale? Por lo tanto, si me dan el dibujo, me dicen estudia dónde es positiva, dónde es negativa, muy sencillito, ¿vale? Si se me queda por debajo negativa del eje y, si se queda por encima del eje y es positiva, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando no me dan el dibujo? ¿Qué ocurre cuando lo que me dan es la función? Por ejemplo, utilizando la misma que hemos hecho antes, yo digo estudia, ejemplo, estudia el signo de la función y igual a x cuadrado menos 4, la que hemos hecho antes, ¿vale? Bueno, pues en ese caso es muy facilito, porque lo único que tengo que ver para estudiar el signo,
lo que voy a ver, como ver signos es difícil, ya sabemos, tiene ecuaciones, ver cuándo es positivo o negativo, eso no lo podemos hacer. Lo que voy a ver es cuándo vale 0. Eso sí, voy a ver cuándo la x cuadrado menos 4, voy a ver cuándo eso vale 0, voy a ver cuándo vale 0 la función. Es decir, voy a ver cuándo corta el eje x, resumiendo. Si os dais cuenta, corta el eje x cuando en el 2 y en el menos 2. Es decir, que la función corta el eje x aquí, en el menos 2, y aquí, en el 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la función, yo no sé qué dibujo hará, pero si corta el eje x aquí, quiere decir que vendrá por aquí, lo cortará, subirá, bajará, o vendrá bajando, cortará y luego tendrá que subir otra vez. Algo de eso tendrá que hacer. El caso es que si corta aquí, es porque viene por aquí para abajo o porque viene de aquí hacia arriba. Y análogamente, si corta en el 2, es porque viene por aquí hacia abajo o porque viene de abajo hacia arriba. Pero si está cortando aquí, ocurre eso. Luego, yo puedo saber qué signo tiene la función por aquí, porque si viene por encima será positiva y si viene por debajo será negativa. Análogamente podré ver lo que ocurre aquí y análogamente podré ver lo que ocurre aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues algo muy parecido a lo que hacíamos con las inecuaciones. Voy a cogerme un valor que sea más pequeñito que el menos 2, el que queráis. Por ejemplo, el menos 3, ¿vale? Me cojo un valor más pequeño, por ejemplo, el menos 3, y sustituyo en la función. Por tanto, y sería igual que menos 3 al cuadrado más 4, es decir, 9 más 4, ¿vale? 13 mayor que 0. Quiere decir que antes de llegar al menos 2, la función era positiva, porque recuerdo que he cogido un número cualquiera menor que menos 2, he cogido el menos 3, pero si cogí el menos 4 también saldrá positiva, si cogí el menos 5 saldrá positiva, es decir, la función viene por aquí, ¿vale? En el menos 2 justo vale 0. Voy a ver qué ocurre en este trocito de signo, en este trocito de intervalo. Voy a coger un número que está entre el menos 2 y el 2. Hombre, por comodidad, el 0, que es más facilito, ¿vale? Si me cojo el 0, fijaos que sustituyendo en la función tengo que y es igual que 0 al cuadrado menos 4. Es decir, menos 4, es decir, negativa. Quiere decir que aquí dentro la función viene por debajo. Es decir, la función hace una cosa así, viene por aquí, corta y ahora es negativa, ¿vale? Creo que vamos a ver lo que va a ocurrir después, porque si está cortando es porque tiene que subir para subir todo hacia arriba. Bueno, voy a cogerme un punto que sea mayor que 2. Pues por comodidad voy a cogerme, por ejemplo, el 3. Sustituyo la función y me quedará 3 al cuadrado menos 4. 9 menos 4, ¿vale? Por tanto nos quedará 5 positivo. Quiere decir entonces que este trocito de aquí es positivo. Ya tengo entonces el estudio hecho. ¿Qué diré? Pues que desde menos infinito hasta el menos 2 la función es positiva, o mayor igual o mayor que 0, perdón, que entre el menos 2 y el 2 es negativa, o menor que 0, y que del 2 en adelante vuelve a ser positiva o mayor que 0. Y así es como tendría hecho el estudio del signo de una función, ¿vale? Entonces, cuando yo os pida que calculéis el signo de una función, lo único que tenéis que hacer es la igualáis a 0, esos valores los colocáis sobre la recta y calculéis el signo en cada trocito. Donde sea positiva, pues la función es positiva, y donde sea negativa, será negativa. De hecho, es que esta función, aunque no sabéis todavía cómo se dibuja, pero si la dibujásemos, tiene esta forma, ¿vale? Así, este el eje X, este el eje Y, corta en el menos 2, corta en el 2, y el dibujo de la función es esta, que ya veremos cómo se hace, ¿vale? Pero bueno, el dibujo de la función es esta. Viene por aquí, baja y sube. De hecho, una parábola, ¿vale? Entonces, si os fijáis, efectivamente es positiva hasta el menos 2, positiva después del 2 y efectivamente es negativa desde el menos 2 hasta el 2, que es lo que hemos dicho nosotros justamente aquí, ¿vale? Queda claro entonces cómo se calculan el signo de una función. La igualo a 0, lo coloco esos valores sobre una recta y calculo el signo en cada trocito. Bien, finalmente, porque son muchas cosas, voy a pararme en la simetría de una función. Pero voy a ver solamente una parte. Y ya lo siguiente lo veremos en la clase. La clase online estudiaremos el otro tipo de simetría y la periodicidad. Mirad, cuando yo tengo una función, hay funciones que tienen una particularidad y es que son simétricas, ¿vale? Que el punto tercero y último que vamos a ver hoy sería simetría
dentro de la simetría voy a ver el caso de la simetría par, ¿vale? 3.1, simetría par. Os explico esto qué significa. También se llama O respecto al eje OY. Mirad, una función se dice que es simétrica par o simétrica con respecto al eje Y si ocurre algo como esto. Es decir, yo tengo una función. A ver si esto. Que yo soy, ya sabéis que yo soy muy tiquismiqui. Ahora, imagina que tengo una función así. Esto es X, esto es Y. Y tengo una función como la que hemos hecho antes, por ejemplo, que corta aquí, que corta aquí, que corta aquí, que viene por aquí abajo, hace así y después sube, ¿vale? Imaginaos que tengo esta función. Esta función que yo acabo de dibujar aquí, esta función f de x, tiene simetría par. ¿Qué significa que tiene simetría par? Una función se dice que es simétrica par si al doblar por el eje y coinciden las dos partes. Fijaos que si yo esto fuera una hoja de papel y lo doblase justo por aquí, esto al pegarlo ahí coincidirían. Es como si cogiésemos una hoja de papel y lo doblásemos justamente por esta línea. Cuando coinciden las dos partes se dice que tiene simetría par. No tiene por qué tener siempre simetría par una función, ¿no? Imaginaos que tengo una función que es así, ¿vale? Imagina ahora otro ejemplo. Tengo esto, el eje X, el eje Y, y ahora imaginar que la función hiciera una cosa como esta, por ejemplo, viene por aquí y después sube, ¿vale? Esto no tiene simetría par, porque si yo esto lo doblo, ¿vale? Si yo lo doblo por aquí, pues evidentemente eso no va a coincidir, ¿sí? Porque esto cuando yo lo pegue hacia allá, pues se me va a quedar por aquí, que evidentemente no coincide. Sin embargo, esta función de aquí, si la doblo, si yo cojo y la doblo por aquí, bueno, por aquí me refiero, si la doblo por el eje Y, sí que coincide las dos partes, son exactamente igual. De hecho, la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, porque es simétrica, ¿vale? Bueno, por tanto, cuando me den un dibujo es fácil ver si tiene simetría par. Sería un poco a ojo, digo, bueno, si yo doblo por aquí coinciden las partes, pues si coinciden tiene simetría par y si no, no. Pero, ¿y si no me dan el dibujo? ¿Y si lo que me dan es la función? Fijaos lo que ocurre cuando una función tiene simetría par, para que veáis lo que vamos a hacer a continuación. Mirad, imaginaos que esto es el 1, que esto es el 2, esto es el 3, esto es el menos 1, como ya sabéis, el menos 2, el menos 3. Imaginaos que esto fuera, por ejemplo, el 1. Imaginaos que esto fuera, por ejemplo, el, yo qué sé, este es el 3. ¿Vale? Bueno, mirad, cuando una función tiene simetría par, fijaos lo que ocurre, que la imagen en el 2 es la misma que la imagen en el menos 2. ¿Os dais cuenta? Que la imagen en el 3 es la misma que la imagen en el menos 3. Bueno, aquí está regular, pero sería así, ¿vale? Es decir, para que sea simétrica, la imagen en el 1 tiene que ser igual que la imagen en el menos 1. Es decir, deben coincidir cada numerito del eje X positivo, su imagen, coincide con el correspondiente en negativo, porque tiene que ser simétrica. Formalmente, una función f tiene simetría par si f de x sale igual que f de menos x, sea cual sea el valor de x. Y esa será la forma de comprobar si una función tiene simetría par. Si eso se verifica siempre, quiere decir entonces que tiene simetría par. Eso como lo hago con un ejemplo. Pues imaginaos que os digo, ejemplo. Estudia la simetría par de las funciones. Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿vale? Apartado A. Os doy la función f de x igual a x cuadrado. Os pregunto, ¿esto tiene simetría par? Pues vamos a ver. Para que esto tuviera simetría par, debería verificar que f de x tendría que ser igual que f de menos x. Bueno, voy a hacer las dos cosas a ver qué ocurre. A ver, ¿cuánto vale f de x? Bueno, pues f de x me ha dado el ejercicio, es x elevado a 2. ¿Cuánto vale f de menos x? Ya sabéis que hacer f de algo es cambiar la x por ese algo, es decir, f de menos x es cambiar la x por un menos x. Recordad la composición. Luego sea menos x elevado a 2. Luego esto es menos x elevado a 2, que yo sepa, eso es x elevado a 2, porque menos por menos es más. Si te cuentas, coincide. Por lo tanto, sí que se verifica esta regla,
que la función sale igual que cambiando la x por un menos x. Por lo tanto, sí que tiene simetría par, ¿vale? Sí que tendría simetría par. Otro ejemplo, B. Imaginaos que digo que me estudiéis la simetría de la función x cuadrado menos 5x más 3, por ejemplo. Y os digo, ¿eso tiene simetría par? Pues vamos a ver. Para que tenga simetría par, f de x tiene que ser igual que f de menos x. Si luego probar esto, tendrá simetría par. F de x, ¿qué es? Pues f de x es x elevado a 2 menos 5x más 3. Muy bien. ¿Qué es f de menos x? Pues f de menos x es donde aparezca una x, yo lo voy a sustituir por una menos x. Es decir, en vez de ser x cuadrado será un menos x al cuadrado. En vez de ser menos 5 por x será un menos 5 por un menos x. Y el 3, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es cambiando la x por el menos x para hacer esto. Si hago la cuenta que obtengo, menos x elevado a 2 sería x elevado a 2, menos 5 por menos x sería más 5 por x, más 3. Si os dais cuenta, esto no coincide, ¿vale? Por tanto, en este caso en concreto, no tendría simetría par. Una función no tiene por qué ser simétrica par, ¿vale? De hecho, no va a ser ni simétrica impar cuando lo veamos. Por tanto, bueno, hago un último ejemplo, a ver si de verdad lo habéis pillado bien. Imaginaos que tengo la función ahora f de x igual a x cuadrado más 1 partido por x a la cuarta. Y digo, ¿tiene simetría par esto? Bueno, pues para que tenga simetría par, f de x tiene que ser igual que f de menos x. Bueno, pues hago cada uno por separado. F de x, no hay que hacer nada, está hecho. X cuadrado más 1 partido por x a la cuarta. F de menos x, ¿qué hago? Donde aparezca una x, yo pongo un menos x, luego sería menos x elevado a 2 más 1, menos x elevado a 4. ¿Cuánto vale menos x elevado a 2? Pues saldría x elevado a 2, porque menos por menos es más. Análogamente con la parte de abajo, menos x elevado a 4 sería x elevado a 4. Como veis, coincide. Por tanto, en este caso en concreto, sí tendría simetría par, ¿vale? Por tanto, para ver si una función es simétrica par, ¿vale? Para ver si al doblar por el eje y coinciden, como la imagen en el x tiene que ser igual que la imagen en el menos x, ¿vale? Pues vamos a intentar verificar esta fórmula. Vamos a ver si f de x coincide con f de menos x, sea cual sea esa x. Por eso ponemos x genérico. No vale que se verifique para algún punto en concreto. No vale que se verifique para el 1 o para el 3. Tiene que ser para siempre. Por eso se hace siempre genérico. F de x tiene que ser igual que f de menos x. ¿Que consigo demostrarlo? Pues será simétrico. Que no coincide, pues no será simétrico par. ¿Vale? Bueno, pues con esto tenéis suficiente para hacer ejercicio y ya el martes hablamos, ¿de acuerdo? Venga, buen fin de...